Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un programa que se centra en noticias electorales, dado que los partidos están ya en la recta final para la proclamación, digamos, de todos sus candidatos el próximo 23 de diciembre. Y Acción Popular sigue, y va a seguir, creo yo, por varios días, enfrentando una situación crítica. Vamos a hablar también de crimen, por supuesto, de delito, por supuesto, de novedades en el asesinato a un periodista en Pacasmayo y de crímenes en el Callao. Un gobernador regional no ha habido, porque le avisaron aparentemente que iban por él. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y recordarles que necesitamos sus likes durante todo el programa. Pero antes de que me pongan like, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90. Así ahorras más y te llevarás Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Muy bien, y vamos con noticias electorales. Acción Popular presentó un recurso de nulidad ayer ante el Jurado Nacional de Elecciones para lograr, ¿no es cierto?, que se anule la resolución que los deja fuera de carrera. Han alegado falta de debido proceso, han alegado que no fueron citados en audiencia pública, han alegado que las imputaciones no tienen sustento, en fin, han alegado de todo. ¿Va finalmente el Jurado Nacional de Elecciones revisar su propia resolución? Yo lo veo bien difícil. Y lo deben estar viendo bien difícil en Acción Popular. Creo que tenemos una nota sobre esto, por favor, si me acompañan, gracias. Están tratando de anular la resolución expedida el sábado pasado, pero como les decía, va a estar un poco difícil. El personero legal, que es Fernando Arias Estela, ha presentado la solicitud, el recurso, pero como ustedes saben, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones se dan en última y definitiva instancia. Si hay algo que reclamar en materia de violación de derechos fundamentales, el recurso es el amparo. Y el amparo sí lo puedes tramitar y ganar, pero eso va a ocurrir después de las elecciones. Las elecciones son, recuerden ustedes, en menos de 4 meses. Y lo que tiene de importante un proceso electoral es que las etapas son preclusivas. Es decir, tú terminas una etapa y ya no la puedes volver a abrir. Ya terminó la etapa de elecciones primarias. Ayer 15 se han proclamado a los ganadores de las elecciones primarias. Ahora lo que viene, como vamos a ver en un momento, son los directamente designados. Ahí pueden haber algunas sorpresas. Pero ya terminó el proceso de elección primaria. Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones no va a dar un plazo adicional a Acción Popular para que realice una elección primaria. Por eso es que están pidiendo la nulidad de la resolución, es decir, nunca existió. No nos pronunciamos sobre la solicitud del señor Julio Chávez y otros que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, se siguen repartiendo las culpas. Por favor, ayer en conferencia de prensa, el señor Illich López, que es además tercer vicepresidente del Congreso, miembro de la mesa directiva hoy del Congreso de la República, anunció que va a acusar constitucionalmente a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por, se supone, presumo, infracción a la Constitución. ¿Ok? Es lo que están diciendo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Para que ustedes lo tengan claro. El Jurado Nacional de Elecciones está conformado por 5 miembros.
Uno es un juez de la Corte Suprema, otro es un fiscal supremo, o obviamente pueden ser ex, ¿no es cierto? Pueden ser en retiro, pueden ser adjuntos, pero en fin, representan a la Corte Suprema y a la Fiscalía Suprema. Otro es un representante del Colegio de Abogados de Lima y dos son elegidos por los decanos de las facultades de Derecho, las públicas y las privadas, cada uno con su elección. Esos son los 5 miembros. Como ustedes podrán advertir, son abogados, los 5, porque se trata de un jurado, ¿no es cierto? Muy bien, que administra justicia administrativa en última y definitiva instancia. Si a los señores congresistas no les gusta lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, ¿pueden perseguir a esos jueces? No pueden, pues. Es un disparate. Los jueces tienen que estar protegidos, ¿no es cierto?, de las venganzas de los administrados. ¿Quiénes son los administrados en este caso? Los señores congresistas que quieren postular a la reelección por acción popular. ¿Cómo el señor Illich López puede tener descaro de decir, yo no tengo conflicto de interés? No, él es un perjudicado por la resolución y él demanda la inhabilitación de todo el Jurado Nacional de Elecciones. Por ahí que no le faltan aliados en el Congreso, porque el pacto ha hecho estas cosas. Fíjense, han inhabilitado por 10 años a la fiscal de la Nación, en teoría, por un reglamento que ella jamás aprobó. ¿Ok? Esa fue la excusa. Hasta ellos mismos saben que está mal, pero lo han hecho. ¿Qué pasa si el señor Illich López consigue simpatizantes a su causa? Y consigue, no sé, a Fuerza Popular, a APP, para que inhabiliten hasta por 10 años a los miembros del jurado. O lo que es peor, no lo hagan ahora. Estén advertidos de que lo van a hacer apenas termine el proceso electoral. Porque los miembros del jurado, el jefe del OMPRE y la jefe de la RENIEC, tienen una protección extraordinaria durante el proceso electoral. No pueden ser removidos, ni pueden renunciar, porque se privilegia la continuidad del proceso. Pero esto es una espada de Damocles. Lo mismo hicieron, hay que decirlo, con el doctor Salas Arenas durante mucho tiempo. Lo mantenían permanentemente ahí, con una acusación en mesa. Esa es la conducta de este Congreso. Mayor razón para recordar por estos no. Pero es lo que pretenden en la Acción Popular, lo ha hecho el señor Illich López. Quieren denunciarlos por algún delito que se les inventarán o se les ocurrirá. Obviamente la Corte Suprema lo va a desechar en una y no van a ir a proceso nunca. O harán la acusación fiscal porque lo manda la Constitución y luego el proceso se archiva. Pero 2 es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Y obviamente el señor Burneo es joven y quiere regresar a la Corte Suprema. Esa es la amenaza, es una amenaza muy concreta y muy real, y ya la plantearon ayer. ¿Tiene el poder el Congreso para inhabilitar en el ejercicio de la función pública a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, sí lo tiene. ¿Lo debe ejercer en estas circunstancias? De ninguna manera. ¿Lo puede utilizar como una arma de amedrentamiento en medio de un proceso electoral? De ninguna manera. ¿Qué les pasa en Acción Popular? ¿Dónde está el problema en Acción Popular? Entre ellos mismos, no en el jurado. Ellos son los que han creado el problema por estarse matando entre ellos. Así de fácil. Y la pregunta no la responde el señor Illich López. ¿Quién modificó a 28 delegados que no habían sido escogidos por las bases para elegir al candidato presidencial? Es bien simple, es bien claro. Otra noticia electoral importante, el señor Mariano González renunció ayer a su militancia, a su candidatura en Salvemos al Perú. Como ustedes saben, a raíz de un empate con el congresista Ortiz, con el candidato Ortiz, Mariano González quedó fuera de carrera. Se hizo un sorteo con moneda al aire y
salió Ortiz como candidato de Salvemos al Perú. Mariano González perdió, pero ayer presentó una carta de renuncia, señalando que la presidencia de Salvemos al Perú y la Secretaría General no había cumplido con ciertos compromisos, no dijo cuáles, pero añadiendo que el señor Ortiz sí se había reunido con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Willy Ramírez, pariente de Joaquín Ramírez, como ustedes saben. Muy bien. Y que esa reunión no había tenido ni investigación dentro del partido ni en el Jurado Nacional de Elecciones, que aquí no pasaba nada. Y que adicionalmente a esta irregularidad había tenido conocimiento de que personas vinculadas al partido de Antauro, porque es el único partido sacado de carrera por la Corte Suprema, estaban negociando su inscripción como invitados en el partido al cual él pertenecía y por el cual él iba a postular como senador. Renunció a todo. Ni senador, ni candidato presidencial, ni nada, ni siquiera militante. Pero creo yo que el partido Salvemos al Perú va a necesitar un gran esfuerzo para salvarse a sí mismo. La verdad que sí. Muy bien, y llega la hora de los directamente designados, más conocidos como los invitados. Los partidos tienen cupos hasta un 20% en sus listas parlamentarias nada más, para invitar a personalidades que consideran pueden aportar. Acá es donde se juegan muchas cosas y hay algunos que dicen acá es donde se venden los cupos. Habría que probarlo. Pero en todo caso, comienzan a lanzarse invitaciones a personas que no están militando en ninguna parte, pero que pueden apuntalar las listas. De ahí la desesperación de algunos en Acción Popular de conseguir esos espacios en apenas 8 días, porque, reitero, el 23 de diciembre termina todo. Muchos ya están muy conversados, ¿no? Evidentemente, otros no tanto. Pero tenemos el caso de Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros. ¿Tenemos la nota, por favor? Expresidenta del Consejo de Ministros, que ayer estuvo con Juliana Oxenford acá en su programa y le dijo que está evaluando postular al Congreso con Ahora Nación. Me han dicho que no es la única tentada. También parece que Ahora Nación va a invitar a Indira Wilca también en su lista parlamentaria, además de Mirta Vázquez. Es decir, Ahora Nación, con las invitaciones, comienza aún más a configurar un perfil hacia la izquierda, un poquito más a la izquierda, con personajes que provienen de partidos que tuvieron una militancia socialista pura y dura. Entonces, este movimiento, que dije Juliana, no, perdón, en el programa de Manuela, mil disculpas Manuela, en el programa de Manuela Camacho, que se transmite en el Perú, estuvo Mirta Vázquez y contó esto que está evaluando aceptar una invitación. Entonces, como les decía, lo que está haciendo Ahora Nación es jalar un poco de votación de izquierda que francamente tiene muy pocas opciones. Parece una movida bien calculada. ¿Por qué? ¿Por qué Ahora Nación querría moverse un poquito más hacia la izquierda? Porque el Perú tradicionalmente, yo creo que desde que sigo elecciones en los 80s, tiene un tercio de la votación nacional que se va a la izquierda. Y a veces, en una segunda vuelta, gana. Ese tercio de la votación nacional no está ahorita ni con Vladimir Cerrón ni con Roberto Sánchez, a pesar de que ese es supuestamente el partido que endosa Castillo, ni tampoco con Venceremos, que es la alianza de Verónica Mendoza con Guillermo Bermejo, que está preso. Es decir, la izquierda se queda sin mucho que ofrecer al electorado y ese bolsón de votos está buscando alternativa. Y reitero, es un bolsón de votos nada despreciable. Por lo tanto, creo que la movida en Ahora Nación
de López Chau es inclinarse un poquitito más a la izquierda, un poquitito más con personalidades que van como invitados. ¿Qué va a pasar en distintos partidos que tienen otros invitados? No lo sabemos. No sabemos todavía en Alianza para el Progreso si va Juan José Santibáñez o no. Ayer uno de los candidatos nos dijo, está en evaluación. Y así va a ser con diferentes partidos. Por lo tanto, creo yo que el 24 de diciembre en la mañana vamos a tener para ustedes recién la próxima semana las sorpresas finales. Los que entran al final a apuntalar cierta tendencia, a buscar cierto bolsón de votos, a llevar cierto mensaje que apuntale las candidaturas presidenciales y finalmente las candidaturas parlamentarias. Esa es la movida de estos días. Mientras esto sucede, y está muy bien que suceda, porque así tiene que ser, el Congreso sigue funcionando. Y por estos no siguen operando. Y claro, están buscando bolsones de votos también. Y lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es la aprobación en la Comisión Permanente de proyectos de ley que buscan bolsones de votos. Acá les traigo un ejemplo que hemos mencionado ya, pero que creo que es bien importante para resaltar cuál es la dinámica en el Congreso en este momento. Por favor, la nota. Más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades. ¿Qué pasó acá? A ver, muy bien. En el año 2014, ¿no es cierto?, julio del 2014, se aprobó una ley de reforma universitaria que con muy buen criterio trató de mejorar las competencias de los profesores universitarios. ¿Y qué le dijo a los profesores universitarios? No basta con que seas bachiller. Tienes que tener una maestría o un doctorado. Si quieres ser rector, tienes que tener un doctorado. Si quieres ser decano, tienes que tener un rectorado. Felizmente eso no lo han cambiado. Pero si quieres ser profesor, aunque sea a tiempo parcial por horas, como es mi caso, tienes que tener una maestría. Claro, nadie puede tener una maestría que dura 2 años en 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces la ley dio un plazo para que todos los profesores universitarios sacaran maestría. Se eximió un porcentaje mínimo, porque hay algunas especialidades en las artes, por ejemplo, donde tienes una experiencia y una trayectoria profesional pues de renombre, ¿no? Pero no necesariamente una carrera académica. Bachillerato, maestría, doctorado son títulos académicos. Abogado, médico, cirujano, son títulos profesionales, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces se le dijo a los que tenían títulos académicos de bachiller que sacaran sus maestrías, que estudiaran, que mejoraran. ¿Para qué? Para que 1,5 millones de estudiantes universitarios se beneficien, ¿no es cierto? Porque esto es el beneficio de los estudiantes universitarios, que también votan. ¿Qué hizo el Congreso? Fue prorrogando el requisito, prorrogando y prorrogando y prorrogando, hasta que se les ocurrió una idea genial. Todos los profesores que empezamos, en mi caso también, a dictar antes del 2015, no tenemos que cumplir con el requisito porque la ley no estaba vigente. ¿What? En esa lógica no se podría mejorar la calidad nunca. Nunca. Y esa es la lógica del Congreso. Claro, ¿cuál es el bolsón de votos? 3.000 docentes. No está mal, ¿no es cierto? No está mal. Pero el problema es que el perjuicio es para 1 millón de votantes que son estudiantes universitarios. Lo que está buscando el Congreso, el pacto que nos gobierna, son estas ventajas de nicho, ¿no? Este bolsoncito, para que a mí me den mi preferencial, perjudicando a todo el sistema educativo. Esto es lo que hace el Congreso, el pacto que nos gobierna. Esto es Alianza para el Progreso, que tiene universidad, y vaya que tiene universidad, porque la universidad financia al partido, ¿eh? Eso ya está aprobado.
¿No? Mejor si no tienen maestría, mejor. Yo sí tengo, por si acaso, antes que me lancen todos los memes, y la tengo antes de enseñar en la universidad desde hace muchísimos años. Pero ese es el nivel, ¿no es cierto? El nivel que tenemos en el Congreso de la República en este momento. ¿Cómo conseguimos bolsoncitos de votos? Porque están convencidos de que ellos pasan la valla de todas maneras. Y si no la pasan, bueno, pueden inhabilitar a todo el Jurado Nacional de Elecciones, cortesía del señor Ilich López. ¿Qué tal plan, ah? Y esto son noticias solo de ayer. Solo de ayer. Mucho ojo en estas elecciones. Mucho cuidado y mucho ojo. Porque el Congreso va a tratar de hacer de las suyas para reelegirse a como dé lugar. Y nuestra única esperanza para tener un resultado diferente al que actualmente tenemos es tener un Congreso diferente. Y la única forma de tener un Congreso diferente es que ustedes no elijan a los partidos que actualmente están en el Congreso. Acá tenemos un ejemplo entre cientos de ejemplos de lo que ha sido el Congreso en los últimos años. La repartición de beneficios mercantilistas. Eso es. Este poquito para estos maestros, esto para los otros, esto para ti, esto para mí, esto para los exportadores, esto para el otro. Repartición de privilegios en prejuicio de la gran mayoría. Porque el bien común no prima ni de casualidad. Ni de casualidad. Pero además de eso, que es grave, viene el delito, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pausa y regresamos con delitos en el poder. Vaya que sí. Y también libertad de expresión. Dennos like. Nos han dicho que no me olvide decir que nos den like. Dennos like y regresamos. La Navidad es una época de unión y celebración, pero también uno de los momentos en los que más compramos y más desechamos. En este contexto de alto consumo, el llamado del ODS 12 cobra aún más fuerza, recordándonos la necesidad de elegir de forma responsable y sostenible. Esa urgencia se hizo evidente este año, cuando el 24 de julio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad del Planeta, la fecha en que agotamos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Un recordatorio claro de que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real. Lo bueno es que en el Perú, cada vez más personas optan por productos locales, duraderos, reciclables o elaborados con prácticas responsables. Buscan calidad, reparabilidad y coherencia ambiental. Cuando los regalos dejan de ser solo objetos y empiezan a reflejar valores, la celebración cobra nuevo sentido. La economía circular es una alternativa real. Regalar productos reciclados, reutilizables o hechos en la región no le quita magia a la Navidad, la multiplica. Porque celebrar con conciencia es también cuidar el futuro que queremos construir. Y bueno, vamos a empezar este bloque hablando del asesinato de Fernando Núñez. Según la Policía Nacional, el crimen se planificó desde prisión y ya se han detenido a los autores materiales. Un muchacho de 16 años es el sindicado como el autor del crimen, pero no actuaba solo. Actuaba con otro que conducía la moto, también identificado, y un tercero que actuaba como campana de estos dos anteriores. La Policía Nacional, a través del general de la Policía Nacional, Guillermo Llerena, ha especificado que tienen ya un allanamiento realizado en el penal, donde han encontrado a otro involucrado. En el penal, digamos, tenía croquis, documentos que lo acercaban directamente al asesinato de Fernando Núñez. Lo que nos falta acá, y me alegro muchísimo que haya avanzado a esta velocidad, lo que nos falta acá es el autor intelectual. Estos son los operadores. Alguien se conecta con el penal, el delincuente en el penal organiza a su banda de asesinos, de sicarios, pero ese alguien es el que importa. Porque, repito, en el Perú han asesinado a 3 periodistas y un cuarto en Aguaitía ha estado a punto de ser asesinado este fin de semana. Los 4 periodistas provincianos, los 4 que cubren política, igual que yo, pero que cubren sobre todo actos de corrupción
regional y provincial. De eso estamos hablando. El general Llerena ha dicho que no, que la libertad de expresión. Me alegro mucho que tomen un poco de conciencia. Un país donde se asesina periodistas por contar los hechos de corrupción en el poder no es una democracia. Así de claro, porque no hay libertad de expresión. Si el señor Gerí quiere decirle al mundo que esta es una gran democracia, tiene que asegurarse que los que asesinen periodistas sean inmediatamente capturados y sentenciados con severidad. No porque tengamos corona, sino porque ustedes no se van a enterar nunca de la corrupción que hay en este país. Si es que nosotros no se las contamos, ¿quién se las va a contar? ¿Los políticos? ¿Los partidos? ¿Los congresistas les van a contar de corrupción? ¿Los gobernadores regionales? No. Ojalá que pronto se descubra al autor realmente intelectual de este y los otros crímenes. De Gastón Medina en Ica, del señor Celis en Iquitos, de Fernández en Pacasmayo y también de los que dispararon en Aguaitía. Muy bien, Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, no ha habido. Vamos a contar esta historia desde el principio porque este es el final. El gobernador, que tenía 15 días de detención preliminar por el caso Los Socios del Callao, lo fueron a buscar y no lo encontraron. ¿Y ustedes saben por qué no lo encontraron? Porque la orden de detención ya tenía 6 días de emitida. Los jueces hicieron lo que los fiscales pidieron, perfecto. La policía tenía que ejecutar. 6 días se demoró. Bueno, ¿qué pasa con Ciro Castillo? ¿Por qué lo estaban yendo a detener? Ayer se realizó un allanamiento, en este caso Los Socios del Callao. Los Socios del Callao ha robado, eso es lo que se dice, 1.400.000 soles. Vamos a explicar en qué consiste la modalidad de Los Socios del Callao, que podríamos denominarla modalidad pájaro frutero. De verdad, porque esto es rapiña. Les voy a explicar cómo funciona. Si el gobierno regional del Callao quiere gastar 1.400.000 soles en cualquier cosa que tenga presupuestada, por supuesto, tiene que organizar un concurso público, ¿no es cierto? Y los ganadores del concurso público, bueno, ejecutarán la obra o el servicio que se ha contratado. Pero el señor Ciro Castillo no quería hacer concurso público, ni licitación pública. Quería hacer adjudicación directa, ¿ok? Para eso necesitaba que el contrato fuera de menos de 8 UITs, unos 40.000 soles, ¿ok? ¿Cómo haces para darle a tu amigo en adjudicación directa algo que vale 1.400.000 cuando el tope que te pone la ley es 8 UITs? ¿Cómo harías? Lo fraccionas, ¿no es cierto? Son 2 proveedores nada más, no uno, 2 amigos, los socios, 2 proveedores, que reciben órdenes de servicio, uno 37, el otro 20 y tantas, fraccionan desde 100 soles hasta 5.000 soles, pero no se pasan de las 8 UITs en ningún momento. Durante un tiempo bastante corto, hay que decirlo, ¿eh? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ya está, listo. Fruterito, ¿no? O sea, va a ir a la rapiña, a rascar qué hay. De cada pase, algo le ligará, sospecha la fiscalía, a 15 imputados que hay en esta historia. 27 inmuebles allanados el día de ayer. 4 funcionarios están ya con detención preliminar. Esperemos que canten, ¿no? Y que cuenten cómo era. Pero cuando llegaron a la casa de Ciro Castillo, ¿qué creen? La habían empezado a remodelar hace 3 días. No había nada, ni muebles, nada, nada.
Ciro Castillo es un personaje que ha estado en varios escándalos en el Callao. Pobre Callao, la verdad. Ha tenido muy mala suerte con sus gobernadores, chicos. Tienen que escoger gente decente de vez en cuando. Larga lista de gobernadores que ha terminado en prisión. Pero bueno, hay que decirle a los chalacos que tienen que elegir a alguien un poquito más decente, ¿no? Ciro Castillo, como ustedes recordarán, se hizo famoso hace más de 10 años, en el 2014, cuando su hijo, Ciro Castillo, caballero, murió en un trágico accidente en el Colca. Y este señor, y se los digo porque yo estoy sentada de este lado de la pantalla, explotó la muerte de su hijo para su beneficio político. Al principio todo el mundo lo recibía porque parecía un padre realmente dolido, aunque fuera de cámaras les diré que estaba más interesado en tomarse fotos conmigo que en su dolor. Rarísimo desde el primer día. Y su desesperación era desprestigiar a la enamorada de su hijo para él conseguir de nuevo rédito político. Cuando ya vio que los medios no le parábamos bola, porque la verdad es que era demasiado grotesca toda la manipulación, comenzó a postular por este, por el otro, 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 y postuló por todo lo habido y por haber, en distintos partidos. 7 años de postulaciones, hasta que finalmente lo eligieron gobernador regional del Callao, donde los escándalos sobre su vida privada y sus contrataciones con señoritas no han parado, ¿ah? O sea, del padre de familia y leal esposo no queda nada. Y bueno, tenemos esto. Y se fugó. Y se fugó, prófugo. Ahora, después de militar en varios partidos, pertenece a Alianza para el Progreso. No fue elegido en el Callao con Alianza por el Progreso, sino con algo llamado Más Callao. Ahora es Alianza para el Progreso. Y qué casualidad que el hermano de César Acuña, también por un caso vinculado al gobierno regional, que manejan los Acuña, también está prófugo de la justicia. ¿Ustedes creen que alguien los va a buscar? ¿O van a ir a ese lugar donde está Vladimir Cerrón? Un lugar donde los políticos se esconden y nadie los busca. Y no estamos hablando de persecución política. Acá nadie lo están persiguiendo por sus ideas. No. Acá el señor Ciro Castillo tiene un problema de plata. ¿Ok? Un problema de colusión, que es un delito bien serio. Es un pacto colusorio. Es decir, le entrega contratos fraccionados para no hacer concurso público porque están direccionados para determinada persona. ¿A cambio de qué? Porque ¿quién te hace ese favorcito gratis? Nadie, ¿no? Ya, ese es el caso del señor Castillo. Y hablando de crímenes, yo creo que es importante no olvidar, sobre todo cuando no hay justicia. Ayer se conmemoraron 3 años de la masacre de Ayacucho. ¿Ok? Las víctimas del 15 de diciembre tuvieron una serie de celebraciones conmemorativas en Ayacucho, recordando a sus familiares, pero sobre todo diciéndole al fujimorismo y a Fernando Rospigliosi que sus familiares no fueron asesinados por terroristas. Sus familiares eran, en la mayoría de los casos, inocentes transeúntes, 10, que fueron asesinados por el ejército con tiros de 80 metros. No en un enfrentamiento como manda la ley. La legítima defensa, por supuesto que existe, pero no es legítima defensa planificar el homicidio ajeno. Y eso fue lo que hizo el ejército. Se les dio orden de disparar a matar a los transeúntes. El mejor reportaje que pueden ver, si están interesados, es el que hizo IDL Reporteros, con cámaras de seguridad, celulares, en fin, consiguió todo el material fílmico y lo ubicó en un mapa, ¿no es cierto?, donde claramente se ve la ubicación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, disparando contra población civil inocente. Un muchacho de 15 años
cruzaba la pista saliendo de trabajar. Salía de limpiar tumbas en el cementerio. Y a 80 metros el ejército le dispara y lo mata. No había hecho nada. Nada. Era el único sustento de su madre. De eso estamos hablando. Y espero que Fernando Rospigliosi, que alguna vez fundó APRODE, entienda que de eso estamos hablando. De gente que salió a ayudar y fue acribillada mientras ayudaba a heridos. De eso estamos hablando. Ninguno de los fallecidos falleció dentro del aeropuerto. Ninguno. Ninguno. ¿Entraron al aeropuerto? Sí. Los delitos que se cometen contra la propiedad pública tienen en el Código Penal penas severas. El delito de daños, el delito de toma de vías, tiene penas. Y las personas que cometen esos delitos tienen que ser detenidas, procesadas y condenadas, no asesinadas. Han pasado 3 años. Este Congreso, le archivó el proceso por los muertos a Dina Boluarte y a todos los demás. Y este Congreso es el que se presenta ante ustedes para que lo reelijan con estos partidos. No va a haber justicia penal por ahora, pero podría haber justicia electoral. Depende de ustedes. Muy bien, nos dan un like, pero antes de darnos el like, no se olviden que viene el segmento esperado que no pudimos tener la semana pasada, preguntas del público. Conspiran contra nosotros, por supuesto, la presión de los candidatos que quieren estar en el programa, pero hoy día las vamos a tener preguntas del público. Hoy martes y jueves estamos tratando de cumplir todas las semanas para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Como siempre les digo, lo que sé les digo, lo que no sé les digo, no sé y voy a averiguar. Pausa y regresamos. Y vamos con el esperadísimo segmento Preguntas del Público, porque no lo tuvimos el jueves pasado con todo esto de Acción Popular, no nos fue posible, pero estamos tratando de que ustedes participen más, pregunten más. Así que vamos con la primera pregunta, Jean-Pierre. Señora Rosa María, ¿nos podría explicar si es posible una votación cruzada, votar por 2 congresistas senadores de diferentes partidos? Gracias. Usted sabe que hace días que me hacen la pregunta y yo no lo sé. Hay alguien que me ha dicho que sí se puede. Antiguamente no se podía. Yo he votado con bicameralidad. Tú agarrabas un partido y de ese partido votabas senador 1 y senador 2 y luego agarrabas diputados, ahí sí, otro partido y votabas diputado 1, diputado 2. ¿Ok? Hasta donde yo sé, se mantenía eso. Pero hay gente que me ha dicho que no, que ha cambiado. Tenemos que traer a alguien de la OMP para que con mucha paciencia y con la cédula ya impresa hagamos todos los ensayos acá. No se preocupe, lo vamos a hacer. Pero, antiguamente, antes de 1993, cuando tú ibas a votar por Senado, tenías tus 2 preferenciales de ese partido. Diputados podía ser de otro partido. Eso es votar cruzado. Entonces votabas por presidente por un partido, por senadores por otro partido y por diputados por otro partido. ¿Ok? Pero dentro de senadores y dentro de diputados era el mismo partido. Ayer alguien me ha dicho que no. Yo no sé. Pero yo hasta donde recuerdo, del mismo partido. Lo que sí puedes, diputados de un partido y senadores de otro partido, eso sí con seguridad se puede hacer. Porque son votaciones diferentes. Por si acaso. Siguiente, por favor. Jason, buenos días. ¿Qué opinas sobre la tenencia ilegal de armas?
Parece ser fácil conseguir una. Opino que es un delito. La tenencia ilegal de armas es delito. Parece ser fácil conseguir una. En las redes sociales hay individuos presumiéndolas sin que el gobierno tome medidas contra ellos. Mire, si la tenencia es ilegal, entonces estamos hablando de una conducta que va contra la ley. Por lo tanto, administrativamente ya tiene sanción y puede llegar a ser delito también. ¿Ok? Para empezar. ¿Qué opino? Que el Estado peruano tiene que regular, ¿no es cierto?, mejor la circulación de armas en el Perú. ¿Hay establecimientos comerciales que venden armas? Sí. Tienen licencia de SUCAMEC, sus armas tienen licencia, la persona que las compra tiene que pasar por un proceso que no es tan fácil y finalmente tiene que inscribirse como portador de armas de fuego en SUCAMEC. Si usted hereda un arma de fuego, mi consejo práctico es que vaya y la devuelva a SUCAMEC. Con una carta usted le entrega, hacen un acta, la entrega y se acabó. Y la persona que murió no renueva evidentemente su carnet porque murió. Y de esa forma las vamos sacando del mercado. Hay gente que le gusta tener armas porque las considera un medio de defensa. La legítima defensa es legal en el Perú, cualquiera la puede ejercer, con las condiciones de la legítima defensa. Ojo, ¿ok? Hay un caso que está circulando en redes de un joven que está luchando por su vida porque un policía lo persigue y lo agarra a tiros. El policía alega legítima defensa porque dice que ese muchacho lo robó 2 días antes. Ya, eso no es legítima defensa. La legítima defensa implica un daño actual, inminente, irresistible. Vienen sobre mí, caso reciente, Rafael Belaúnde, el sicario disparando contra él sale y dispara. Eso es legítima defensa. ¿Ok? Peligro real, inminente, actual. Daño, inminente. Tiene que ser no proporcional, pero sí razonable. ¿Ok? Razonable. ¿Ok? Si una persona me grita, ¡ay, comunista!, como me gritan en la calle, yo no puedo sacar una pistola y dispararle, ¿no? No es razonable. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber cierta razonabilidad. Cierta razonabilidad. Por eso la persona que porta un arma tiene que haber llevado un entrenamiento previo para que sepa cuándo es razonable sacarla, cuándo tiene que sacarla de todas maneras. Lo peor que puedes tener es un arma, ¿no es cierto?, que no vas a sacar, porque el delincuente te la puede quitar y matarte con tu arma. Entonces, eso requiere entrenamiento, requiere preparación. Si usted no está preparado, no debe portar un arma, y menos un arma ilegal. Ahora, en el mundo del AMPA, en el mundo del crimen, por supuesto, este tipo de material circula y se utiliza para lo que estamos viendo, para aumentar el nivel de homicidios que hay en el Perú. La libre tenencia de armas para defendernos no genera, y ahí está el caso de Estados Unidos, no genera una reducción en el crimen. Por el contrario, aumenta radicalmente el número de asesinatos. Siguiente, por favor. Doctora Balak, ¿tendremos emergencia en la frontera por Kast y si eso tendrá peso en las elecciones, además posiciones antimigración? Yo creo que sí. Lamentablemente no solo es una corriente peruana, es una corriente mundial. Aunque el Perú tendría que tener unas características especiales. El Perú es un país que ha exportado migrantes. Se calcula que hay una migración, digamos, conocida de 3 millones de peruanos fuera del Perú, pero podrían ser muchos más. En los últimos años, jóvenes peruanos, se calcula que 500.000 de jóvenes salieron en el 2022 para no volver, o sea, entre jóvenes y adultos, ¿no? Para no volver. Hemos seguido exportando estudiantes peruanos que después se quedan, que no regresan, etc. O sea, hay un bolsón muy grande de peruanos en el exterior. Tan grande que las remesas que ellos envían al Perú son bastante significativas. Por lo tanto, los peruanos deberíamos ser muy sensibles a la migración, es decir, a la gente que nosotros mandamos
y que llega al Perú. El Perú no ha sido un país receptor de migrantes hasta el 2017. En el 2017, con la crisis económica tan violenta que hay en Venezuela, con una necesidad espantosa, se calcula que 6 o 7 millones de venezolanos tuvieron que huir de Venezuela por razones políticas y económicas. 1,5 millones están en el Perú, legalmente, ¿eh? Y contribuyen al PBI peruano, se calcula que en 0,5%, su trabajo. Pero es muy fácil para los políticos buscar un solo culpable de algo. Esto se hace desde el nazismo, ¿eh? ¿Quién tiene la culpa? Los judíos, ya está. ¿Quién tiene la culpa? Ahora los musulmanes, ya está. ¿Quién tiene la culpa? Los venezolanos. Y ya está. Listo. Y eso le ha rendido a Kast. Claro que le ha rendido en Chile, que tienen como el Perú un incremento en el delito. Un solo culpable, perfecto. Eliminamos al culpable, eliminamos el problema. ¿Eliminamos el problema? ¿En serio? No es tan fácil. Ahora, Kast ha dicho que va a poner presión en la frontera. Y el Perú ha puesto presión en la frontera este fin de semana, pero con Ecuador. Hicieron una gran operación antimigración ilegal. Aparentemente intervinieron unas 1.500 personas y han detectado unas 90 en situación efectivamente de falta de documentación. No quiere decir que sean delincuentes, quiere decir que no tienen documentos, que es diferente. Y los han llevado a la frontera con Ecuador, los han puesto en el puente internacional, ahí en Huaquillas. Y ha habido una tensión importante hasta que finalmente Ecuador ha aceptado que pasen. Pero presumo que Ecuador va a hacer lo mismo, los va a poner en la frontera con Colombia. O sea, ese es el problema. Y estamos hablando de seres humanos, ¿eh? No estamos hablando de paquetes, por si acaso. Muy bien, ¿qué más? Una pregunta más, por favor. Si AP o cualquier partido no se presenta a las elecciones, ¿pierden su inscripción? Sí, me han confirmado que sí. Si no pasas la valla o no te presentas, te tienes que volver a inscribir. ¿Cómo pierden su inscripción los partidos políticos ahora? De las dos maneras que acabo de mencionar. O no te presentas o no pasas la valla. Ya está. Pero te tienes que volver a inscribir. Y ustedes dirán, bueno, no ha sido difícil si 39 se han inscrito. Te tienes que volver a inscribir con las nuevas reglas. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Esto va a parecer un contrasentido. Son las antiguas reglas. Es decir, ya no necesitas 25.000 militantes. Regresamos a los millones de firmas que terminan siendo firmas falsas. Eso es este Congreso también de nuevo. Este Congreso ya no va a permitir una inscripción como la que hemos tenido. Se voló las PASO y se voló la inscripción. Es decir, se voló todos los mecanismos de participación ciudadana y los reduce a que vayamos a votar el 12 de abril. Punto. Todo o nada. Todo o nada, pues ahí estamos. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Si la JNE fue elegida de forma irregular, como ya es sabido, por lógica no debería anularse todo lo que han aprobado desde que fueron elegidos. Bueno, esa es una posibilidad. Pero primero tendría que anularse su elección. Ayer un testigo ha señalado, se ha conocido, porque parece que esto ya estaba en fiscalía, un testigo ha revelado, un ex trabajador de la Defensoría del Pueblo, que él renunció porque se le pidió alterar puntajes para los participantes, beneficiando a dos candidatos y perjudicando a otro. Eso vulnera todo el proceso. Y al vulnerarlo, ¿no es cierto?, tenemos una situación por la cual el proceso se tiene que volver a realizar porque ha sido declarado nulo. Ahora, ¿qué pasa con los actos emitidos por un cuerpo colegiado que no tiene la titularidad para hacerlo? Ahí hay una discusión jurídica muy larga, no me da el tiempo para hacerlos.
Hay algunos que señalan que los hechos cumplidos son hechos cumplidos, hay otros que no. En fin, creo que daría para un debate largo. En materia de leyes, por ejemplo, los decretos leyes luego de una dictadura militar o una dictadura civil no pierden su vigencia por una teoría de la permanencia y la continuidad del Estado. Por eso ese tema sí habría que discutirlo. Podría ser que efectivamente se declaren nulos todos los actos realizados por la autoridad. Pero en todo caso, lo que tiene que discutirse, y creo que yo muy pronto, y eso será en un Congreso que no tenga a los actuales miembros de este Congreso, sobre la permanencia de esta actual Junta Nacional de Justicia, que evidentemente el defensor del pueblo diseñó a la medida de los intereses de los actuales congresistas. Y ahí están los resultados. Ahí tienen ustedes los resultados. Patricia Benavides regresa, ¿no es cierto? Es entre el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, digamos, ¿no? Ambos a la medida de las necesidades del Congreso. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos vamos y no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores y pedirles nuevamente un like. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.pe. Esto ha sido todo por hoy en Sin Guión, pero ya viene Sin Guión Electoral. Vamos a estar con 3 candidatos al Congreso. En primer término, Luis Miguel Llanos, candidato a diputado por el partido Progresemos. También tenemos al señor Javier Vega, candidato a diputado por el partido Buen Gobierno, y a la señora Marisol Guillén, candidata a diputada por Perú Moderno. Pausa y regresamos con todos ellos. Aquí empieza Sin Guión Electoral. Como les hemos contado, todos los días de aquí hasta el 12 de abril vamos a tratar de presentar 3 o 4 candidatos. En Sin Guión van los candidatos presidenciales y aquí van los candidatos al Congreso. Esperamos llegar entre presidenciales y al Congreso a unas 300 opciones. Y por supuesto les recordamos que vivimos de sus likes, así que no se olviden de ponerlos durante la emisión de Sin Guión Electoral. Y estamos para empezar con Luis Miguel Llanos. Él viene por el partido Venceremos, ya hemos tenido algunos de sus candidatos acá. Progresemos. Perdón, Progresemos, se parecen. Progresemos y postula para ser diputado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista y bueno, tener un facho en la República es raro.
Usted es un facho. No lo soy. Ah, ya. Pero me tildan. Hace poco he estado en CNN, en Infovea, en New York Times, solamente por tener un grupo cultural que se llama Legado Peruanista. Y yo trato de unir al peruano, ¿no? Costa, sierra y selva, y es cultural, pero me ponían que yo tenía un Usted ya grupo fue paramilitar. candidato. Usted ya fue candidato. Intenté ser candidato y la justicia es rarísima porque me sentencian por una difamación al que difamé y de pronto el Poder Judicial lo sentencia por lo que yo he dicho y de pronto... Eran cruzadas las difamaciones. Oh my God, pero sí, el Jurado Nacional de Elecciones yo la verdad que por un lado veo que ataca y se vuela partidos, pero a otros no, a unos les lanza salvavidas, ¿no? El que tiene plata o tal vez al que es sumamente... O sea, Acción que le Popular es gusta. pobre. Por ejemplo, traté de hacer un partido político casi imposible, pero Antauro con sus siglas Antauro le hicieron su partido. Que él lo haya quemado es distinto. Pero si nos ponemos, porque ella estaba afuera, le han tirado el AOMP y le han tirado un salvavidas cuando sus estatutos, y lo estoy escuchando, es muy importante lo que tú estabas hablando anterior, porque lo estaba escuchando, es importantísimo que nosotros estamos oficializando prácticamente lo que tú estás diciendo, casi un semifraude, que ha sido un copy y pega que no les ha resultado, porque el Congreso, literalmente yo estoy contigo en eso, ellos han tratado de reelegirse. No le hacen el democratus no existe porque la gente le dice no a la reelección, sí a la reelección, no al esto. Ellos hacen lo que les da la gana y no tienen representatividad. Bueno, vamos a hablar de la suya, de su representatividad. No pudo ser candidato, esta vez sí, pero estuvo vinculado a Antauro Humala en julio del 2020. Mira, yo te voy a ser sincero, yo Antauro Humala lo tuve que... Yo trabajaba overseas, se llama, y me dijeron, siéntate porque pensaban que tenía conexiones chiitas. Y querían saber, bueno, yo me presté, fui, lo ayudé ahí, le pasé unos documentos, pero simplemente quería saber. Y toda la vida, cuando entraban todos sus estos, conocía el supuesto chiita y todo, y la verdad que no tenía ninguna conexión. Lo habían contratado por una tarea de inteligencia. Sí, privada, sí. Usted trabaja en inteligencia privada, ya no. Pero en ese momento no se acercó Humala como candidato, no le interesaba postular a nada. Si específicamente él habla del etnocacerismo, él habla de la separación y yo hablo de la integración de los peruanos. Estamos completamente... Muy bien. Que me digan pituco, Antauro, pituco, lo que quieran, no tiene nada que ver con lo que... Usted ha estado involucrado en 2 incidentes graves, sí. Uno casi le cuesta la vida además, en los cuales hizo uso de sus armas de fuego legítimamente, y el Poder Judicial señaló que usted hizo uso legítimo de sus armas de fuego, ¿verdad? Cierto. En las 2 veces. Una en el 2015, ¿no es cierto?, defendiendo a su enamorada en ese entonces, y otra en el 2020, ¿no es cierto?, donde también en Tumbes es asaltado y usted dispara. Ahora, le disparan a usted también. Ahí hay una corrección. Sí. No fue asaltado. Ahí está el sicario dando su declaración. Eso fue un intento de asesinato. Un intento de asesinato. Entonces, en ambos casos usted usó legítimamente sus armas. Sin embargo, tiene una denuncia por agresión también de una joven que era su pareja, que lo hizo responsable de agresiones físicas y ella lo hizo responsable por su vida, porque temía por su vida. Lo que pasa es que todas las denuncias cuando terminan no continúan. Yo, no lo quiero hacer, obviamente, ¿no? Porque existe la denuncia calumniosa, claro, pero ese es un proceso penal, ¿no? No claro. voy a dejar sin madre Entonces, todas las denuncias que se puedan hacer, hay que diferenciar entre carpetas, entre una investigación y cuando... De acuerdo. Bueno, pero porque está lleno de denuncias falsas y esto es un tema que ahorita vamos a entrar en las campañas negras, que de eso se van a llevar muchísimas personas. Porque es simple, así como un sicario que tiene menor de 16 años, te hace una denuncia y son 36 meses y que la fiscalía, y puedes hasta entrar preso por flagrancia y la chica nunca entró a tu cuarto, ¿no? O sea, por violación. Pero en este caso era su pareja y la madre de su hijo. Fue una mentira creada por Cuarto Poder. Yo tengo un juicio contra el Cuarto Poder. No es que yo crea yo creo en la libre expresión, pero Cuarto Poder hasta la fecha sigue diciendo que yo soy traficante de tierras, que las armas de los delincuentes eran mías. Todo venía desde la época de que
Del 2015. O sea, Cuarto Poder me ha dedicado millones de soles en hacerme reportajes con denuncias falsas. No creo que le haya dedicado Son falsas. millones de soles. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacerme? Entonces, ¿cuánto cuesta el minuto en la televisión? Esa denuncia que tú estás hablando, ¿dónde está? Estamos en 2025 y pasó en el 2012, 2011, por ahí. Porque cuando me hice esto, todo el mundo va a buscarle, ¿no? Tú me entrevistaste, no sé si te acuerdas, una de las primeras que me entrevistaste, hablamos sobre la legítima defensa, sobre el tema, y tú me acuerdo muy bien que te dije que los delincuentes, hoy en día los ciudadanos, somos los que tenemos pena de muerte. No, usted tenía en ese momento una necesidad mediática muy grande, es lo que hay que decirlo. Usted quería saber. Y yo a mí me iban a meter preso. No, nadie lo iba a meter preso porque era legítima defensa. No, se lo expliqué en ese entonces. Pero no me acusó la fiscal, me acusó por asesinato, claro, cuando un primo mío de Cuarto Poder, ¿no? Fernando Llanos, se paró en medio de la escena del crimen y los tipos estaban vivos. Estaban vivos. Eso fue lo que me salvó. Lo que me salvó. La misma prensa basura me salvó porque llegó y la omisión de socorro fue de él, porque él la debió llevarlos a la... En todo caso, nadie lo iba a meter preso. No. Nadie lo iba a meter preso. Pero si yo he sacado gente de la cárcel, cuando yo cambié mi jurisprudencia, cambió proporcionalidad por racionalidad. Usted no cambió nada. El derecho penal ya tenía el criterio de razonabilidad mucho antes. ¿Cómo se hizo cuando...? Mira, a mí me pasó en el 2011, ¿no es cierto? ¿Cuándo cambia a racionalidad? Mucho antes. No, antes. Pero te estás equivocando. Mira, Gastón, un chico de una universidad, que te lo digo, me lo acuerdo, porque yo he sacado un montón de personas con mi jurisprudencia. Ese chico estaba con un revólver... ¿Usted estudió Derecho? ¿Perdón? ¿Usted estudió Derecho? Estoy estudiando Derecho. Está estudiando. Pero da lo mismo. Me gusta, simplemente. Ya. Pero por ser víctima, la rompo más que hasta mis profesores. Pero mira, ese chico, ya que la ley había cambiado la racionalidad, que lo acabas de mencionar hace un rato, al chico una jueza lo interpreta como le da la gana y como el delincuente tenía un cuchillo, lo metieron a la cárcel por proporcionalidad. Y yo a esa jueza la destituí. ¿Usted la destituyó? Yo la destituí. Con mi ONG fui y la denuncié porque a los fiscales hay que destituirnos y a los jueces también tenemos que denunciarlos penalmente cuando eso es prevaricato. Entonces, cuando hiciste una comparación entre Estados Unidos, también estás equivocada, porque Estados Unidos, te lo digo así de simple, Texas y Chicago, hacemos una comparación y en Chicago, donde está prohibido portar un arma, hay mucho más asesinato. Y en Texas, donde tienes abiertamente, hay que mirar las estadísticas, no las invento yo. Entras a Google y dices, mira las estadísticas y nadie rompe casas, viola. No, solamente entran a colegios y matan a todos los niños. Normal. Pero eso es un tema de salud mental, no es del arma. Bueno, claro. Preguntas del público, por favor. Si entra al Congreso, ¿quitará la inmunidad a todos los que están ahora en este Congreso? Perdón. Está en la pantalla. Pregunta, si entra al Congreso, ¿quitará la inmunidad a todos los que están ahora en este Congreso? No, lo que yo creo que tiene que pasar es que gracias a este bendito Congreso, nosotros vamos a elevar las vallas, sí. Basta de que solamente sepas leer y escribir. Y aparte, hay que crear un satélite de ciudadanos ilustres que fiscalicen a los senadores, porque esta trampa se está haciendo porque los senadores realmente, ¿de qué sirvo yo de diputado si es que el senador va a tomar la decisión? Y cuando ese senador, obviamente, tiene casi toda la plataforma hecha por el Congreso para poder saltar a senador. ¿Para qué entra a diputado? ¿Por qué no se va a senadores? No, porque yo voy a entrar y voy a hacer las leyes y si no me voy a un referéndum y yo entro con una granada al Congreso, esa es la verdad. Entra con una granada. Ya, muy bien. Literalmente no, pues no. Hablando de eso, hay varias personas que señalan que usted amenaza con su arma. Sí. Sí. Amenazó a un grupo de motociclistas en San Borja el 2019. Amenazó al cantante Alex Karfatis el 2018. Sí, o sea, saca el arma rápido. Eso es mentira, porque si yo saco mi arma es para matar. Ya. Y ya lo he hecho. Y llevan 3 que voy matando. O sea, yo no saco primero que mi arma es tan fina que si yo golpeo a alguien con mi arma se malogra. Yo prefiero... Yo soy un peleador, he sido un peleador en ese tiempo, soy un peleador
de artes marciales mixtas profesional. Yo soy considerado un arma. Ese drogadito y las motos que estaban haciendo caballitos, que no están cansados de eso hoy en día, o sea, les molesta lo que yo hice en esa época porque estaban haciendo caballitos en la avenida Aviación, se rompieron mi espejo, muy mal. Fui a grabarlos con mi teléfono y eran unos pirañas, una mezcla de venezolanos ¿Y con usted peruanos. decidió actuar con mano propia? No, le metí un puñete a uno solamente. En ninguna de ellos con su teléfono han podido registrar mi arma. No saben ni qué, o sea, nunca salieron. Salió en la televisión O sea, usted para se variar. agarra a golpes cuando ve algo que le parece... No, ¿sabes qué pasa? Que yo inadecuado. salgo, filmo, y si se me vienen encima como unas... Son unos delincuentes. Esa gente que sale cuando tú haces una... Pero ¿no le una- parece raro que usted se cruza en su vida con No, es tantos que a mí me delincuentes? gusta hacer justicia. Eso para mí no Con está mano mal. propia. No está mal. El policía que debería hacerlo, el policía que lo debería hacer está ausente. No existe. Ya, No existe. Usted sabe que la justicia con mano propia está prohibida, ¿no? No, no es así. Es ¿No es así? mentira. No, desde la época, yo quiero que quede bien claro, la autodefensa en el Perú, desde la conquista hasta la guerra con Hemos Chile. evolucionado un poquito, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Hemos involucionado en el tema o sea, ¿qué pasó? Desde que me entrevistaste, 2011, ¿mejoró o empeoró la cosa? No gracias a usted, ¿ah? No, por eso mismo. No gracias a No, usted. al contrario, restringieron la SUCAME, que has hablado de la SUCAME. Yo voy a desaparecer la SUCAME. La SUCAME no hace exámenes, como tú dices, no, es un examen estúpido de psicología, ¿sí? ¿Lo pasó? Es una basura, es dibujar Pero cuatro lo- cosas. mira, ¿pero lo ha pasado? Yo soy psicólogo criminalístico de la Universidad de Chicago. Ah, ¿ok? es Sí. psicólogo criminalístico Y de la no universidad. existe esa carrera aquí en mi país. Ya. ¿ok? ¿Pero ya terminó la carrera? Bueno, por supuesto, y Ya. encima trabajé en law enforcement 11 años. Ah, Entonces, o sea, usted es psicólogo. yo soy psicólogo criminalístico, sí. Y quiere no matar- existe, no matar existe. gente. No, matar no. Quiere entrar al Congreso con una granada. La Biblia y la Constitución, sin cambiar una letra, como dice mi presidente, yo puedo salir en fragancia y matar a todos los delincuentes cuando sacan un arma. Eso está en la Constitución. Y es deber... Si es legítima defensa. No, pero por supuesto, en terceros Legítima. también. En terceros también. Legítima Si alguien te defensa. está apuntando con un arma, el ciudadano, porque también ahí te equivocaste, es otra cosa. El policía no usa la legítima defensa. No, El pues. policía ejecuta. No. Este es ¿Cómo que no? el caso que yo he señalado es de un policía particular. A ese que lo dos tienen días que meter después- preso. A ese lo dos tienen que días meter después preso. va- Te lo digo yo. A ese yo lo metería preso. Porque te explico una cosa. El peligro común, el civil solamente dispara en peligro eminente. Cuando te están apuntando o están apuntando a tu persona. Ok, el policía no. El policía ejecuta porque tiene un arma en la mano y sale corriendo, da la espalda y él sigue siendo un peligro común para la sociedad y el policía puede dispararle por la espalda si quiere. Cuéntenos algo más sobre su biografía, por favor. ¿Qué más ha estudiado? Bueno, eso nomás. He Eso sido nomás. en Estados Unidos, bueno, como todos, empecé, ¿no?, en cualquier cosa, en un college, poquito a poquito, porque se necesitan créditos y eso es lo que quiero hacer en el Perú. La policía necesita reinversión porque en Estados Unidos hay que rescatar lo bueno de ¿Y todos los países. actualmente a qué se dedica? Mira, ahorita con la paraplegia que estoy solamente concentrado en temas para poder volver a caminar y correr, que me cuesta muchísimo. El Estado, como bien tú dices, ¿no? O sea, en ese tiempo que me entrevistaste me dijiste que yo te decía, los delincuentes tienen la ventaja. Y tú me decías, no puede ser que los delincuentes tengan la ventaja. No, legalmente tienen no la la tienen. ventaja de la sorpresa. Bueno, ¿no? obviamente son delincuentes. Sorpresa, porque te agarran de sorpresa. No son valientes porque son unos cobardes y te agarran por la espalda. Presos me deben dinero y nunca me van a pagar. La reparación civil me la van a pagar, ¿no? No. Yo como ciudadano, si tengo una multa, ¿la tengo que pagar o no? Sí. Y yo ahorita para poder entrar al Congreso tengo que pagarle parapléjico, me ha puesto Jurado Nacional de Elecciones, 3 suites porque no dije, o sea, mis antecedentes salían vacíos, ya había pagado, ya había hecho, pero como ellos tienen un tema que no lo actualizan, una falsa declaración que no lo había firmado yo, ya no importa. Pum, 3. Los ciudadanos de bien estamos con pena de muerte. Ahora estás actualmente hablando usted está dedicado a su tratamiento de rehabilitación, nada eso, más. eso, yo obviamente que por lo público que soy, trato de representar algunas marcas. Y sobre todo, sí, armamento.
Armamento. Si vendo un armamento, me gano una comisión. Se dedica a la venta de armas, entonces. Sí, chalecos también. Pero igualito Defensivo. también, gratuitamente, les enseño a las personas a salvar vidas. Porque antes de quitarle una vida, la Cruz Roja me dio un cartón de instructor para hacer primeros auxilios, que es lo que tiene que tener la policía, y todo serenazgo, antes de usar un arma letal, tienes que saber salvar vidas. Eso Muy es lo bien. que yo creo. Señor Llanos, se nos acabó el tiempo y tenemos dos candidatos Muchísimas más. Yo gracias. le agradezco mucho. Ha sido el señor Luis Miguel Llanos del partido Progresemos. Ahora sí, candidato a ser diputado. Pausa y volvemos. Estamos en este momento con el candidato Javier Vega Cabieses. Él va pretende ser diputado y también es un candidato del Partido por el Buen Gobierno. Gracias por estar con nosotros. Usted es sociólogo de San Marcos, trabajó 3 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego 10 años en el sistema de Naciones Unidas. Ha trabajado en OIT, en la Oficina Internacional de Migraciones, como sociólogo en todos estos casos. La primera pregunta que le hago a todos es ¿por qué quiere ser diputado? Además diputado, ¿no? Un cargo un poco... Usted no tiene 45 años, así que me imagino que la edad es un asunto, o sí tiene más de 45. Todavía. Todavía. Por eso. Pero, ¿por qué entrar al Congreso? Bueno, es vocación política. Ah, siempre tuvo. Claro, yo ingresé a los 16 años a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar sociología porque siempre me interesaron los temas sociales, políticos. Siempre me preguntaba por qué el país está tan jodido en realidad. Pero nunca militó en ningún partido. ¿Cuántos años tiene actualmente? 40. 40 recién cumplidos. ¿Y nunca se animó a participar en la vida política? ¿Por qué esta vez con buen gobierno le parece un buen camino para llegar al poder? Siempre estuve atento a la política, pero prioricé mi desarrollo profesional en el ámbito de las Naciones Unidas, sobre todo. Pero siempre pensé en ingresar a la política en algún momento de mi vida. Y hace 2 o 3 años que lo conocí a nuestro candidato presidencial, Jorge Nieto, vi en él las cualidades necesarias para un presidente de la República. Conocí al grupo que estaba formando el partido y me uní a trabajar con ellos desde entonces. ¿Y en este camino ya dejó las Naciones Unidas o todavía? Ya la dejé hace más de 2 años porque no se puede participar en política interna. Ok, eso tenía esa duda. ¿Y a qué se dedica actualmente? Bueno, hay que hacer sacrificios económicos a nivel personal para dedicarse a la política. Y en eso he estado los últimos 2 años dedicándome a trabajos puntuales de consultoría. Ya, pero no... ¿Dejó una carrera en Naciones Unidas para ir a diputado? Bueno, para servir al país, no tanto por el puesto, ¿no? Ahora, Rosa María, acá hay un tema bien claro. Cuando la gente tiene voluntad, tiene vocación, pues uno hace sacrificios. Y sobre todo hoy en día, que el gobierno de hoy, antes con Dina y hoy con el señor Yeri, no representa los intereses de los peruanos y las peruanas. Eso me queda clarísimo. En este programa lo tenemos creo que bastante claro. El asunto es por qué es usted y el Partido Buen Gobierno una mejor opción
que lo que tenemos hoy? Esa es la pregunta que se hacen todos. Y empecemos por un tema que le ha sido cercano, el tema migratorio. Hoy día tenemos un problema crítico. En Chile ha ganado el presidente Kast, ha dicho claramente que va a expulsar a 300.000 venezolanos, porque no dijo venezolanos, pero son los que están, a todo migrante que tenga falta de documentos, y los va a poner en la frontera con el Perú. ¿Cómo manejaría usted este problema si fuera diputado? ¿Qué normas tendrían que sacarse para manejar una situación así el próximo año? Bueno, desde el Congreso hay que fortalecer toda la normativa migratoria. Debería ser actualizada, dado el contexto actual. Ha habido un desborde migratorio por una falta de control absoluto desde el Estado y el fenómeno se ha desbordado hace buen tiempo. No podemos caer tampoco en discursos electoreros, como muchos lo hacen, ¿no? De echarle la culpa a los migrantes de los Pero, altos índices de ¿le criminalidad en parece el país. ¿Le parece que el fenómeno se ha desbordado? Porque en el Perú, más bien, al contrario de otros países, se creó un esquema justamente en el 2017, en la época de PPK, cuando su candidato era ministro de Defensa, se creó un esquema para darles permisos temporales de trabajo. Por eso es que hay un mejor mapeo de la cantidad de venezolanos que hay en el Perú. Claro, la mayoría trabajan en la informalidad, obviamente, pero sí están la gran mayoría con documentación correcta, ¿no? Creo que debieron haberles dado asilo y no un permiso temporal de trabajo, pero o permisos sucesivos, porque han habido después otras prórrogas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo manejar realmente el problema? Y además está claro que ese 1,5 millones de venezolanos que tenemos en el Perú no se van a ir, y muchos ya se han asentado en el Perú. Así es, efectivamente, desde el año 2017 empezó el crecimiento de la inmigración procedente de Venezuela. En ese tiempo, efectivamente, Jorge Nieto era ministro de Defensa, que no tenía absolutamente nada que ver con la gestión de estos temas, que corresponde a la Cancillería peruana y al Ministerio del Interior, sobre todo. Desde ese tiempo se gestionó una política nacional migratoria, se aprobó una política, pero no se implementó adecuadamente durante los siguientes años. Los distintos sectores a cargo no hicieron lo que tenían que hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el problema central para usted? Bueno, dos problemas centrales. Por ejemplo, mayormente se han insertado en la economía informal, que no va acorde con sus capacidades. La primera ola fueron personas bien formadas. Y lo que hay que hacer es potenciar el aporte de los migrantes al desarrollo del país, porque es capital humano, pero también son nuevos consumidores. Según estudios internacionales, ellos aportan con el 1% del PBI nacional. 0.5, dice IP. Pero sí, efectivamente. El Banco Mundial, 1. Por lo tanto, ¿usted alentaría que esta migración sea, digamos, no expulsada del Perú? Quienes cometen delitos o están vinculados a actos delictivos tendrán que ser expulsados de manera drástica, y para eso hay que fortalecer la normativa. ¿Pero no deberían primero ser juzgados y condenados por sus crímenes? Tiene que haber un proceso administrativo interno. No, penal. Por supuesto. O sea, yo lo que no entiendo de los candidatos siempre me dicen, el que cometa delitos es expulsado. ¿A qué fácil? Voy, mato al Perú y ahí me expulsan. Claro, es que ese es el procedimiento administrativo. ¿Y dónde pago la pena? Exacto. No. En el Código Penal, un delincuente extranjero que cumple su pena es inmediatamente deportado en el instante en que cumple su pena. Eso está en el Código Penal desde siempre. O sea, no es novedad, no es ninguna nueva ley. Pero yo le hablaba de la situación de los migrantes, porque, bueno, ha estado en la Organización Internacional de Migraciones durante muchos años, en la OIM, y creo que ahí hay una capacidad de propuesta por su parte. ¿Qué más podría proponer? Bueno, en el plan de gobierno justamente hemos redactado un capítulo de política migratoria, porque hay que fortalecerla, con dos enfoques: seguridad pública, fortalecer control fronterizo, fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral y subregional, porque este es un fenómeno internacional. 3, fortalecer los mecanismos para todo el tema de requisitorias, verificación de documentos antes del ingreso, por supuesto. Y, por otro lado, el enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos de integración, una adecuada integración en nuestra sociedad. Se han venido integrando de una manera un tanto desordenada porque no hay políticas adecuadas, pero sí se podrían implementar políticas, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, para adecuar esa oferta laboral a los nichos de mercado laboral donde podrían dar un mayor aporte, ¿no?, para el desarrollo. Pero usted no ha visto en Chile y en otros países de América Latina, en el Perú también, que esta migración es utilizada como una herramienta muy efectiva para atraer voto, la estigmatización de esta migración. Los voy a votar a todos, los voy a expulsar a todos. ¿Qué piensa el buen gobierno de esa práctica política?
Bueno, nosotros tenemos un enfoque claro de derechos humanos y de seguridad, en complemento. Creemos que no debemos buscar chivos expiatorios, como lo hacen aquí otros partidos políticos. Ya estamos viendo el lenguaje nocivo, violento de algunos candidatos respecto a los migrantes, que no tienen la culpa de los grandes males de nuestro país. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es generar un diálogo, un consenso para solucionar todas las problemáticas, Rosa María. Porque, como te decía hace un momento, el gobierno actual no representa los intereses de los peruanos hoy en día, representa un pacto de la impunidad suscrito bajo la mesa por un grupo de partidos políticos corrompidos en el Congreso de la República, que hoy gobiernan no solamente para las organizaciones criminales, sino también a favor de ellos mismos, vienen legislando para taparse sus corruptelas. La impunidad está imperando hoy en el país y eso lo tenemos que cambiar con un buen gobierno. Vamos por partes. Leyes pro crimen. Ustedes ya, varios de sus candidatos me han dicho que obviamente las van a derogar, pero hay un problema de criminalidad organizada en el Perú. ¿Cómo resolverlo? Definitivamente, desde el Congreso, en principio, derogar todas esas leyes pro crimen. Eso es definitivo. Es increíble que hayan cambiado la tipificación de organizaciones criminales, excluyendo más de 50 delitos, incluidos, por supuesto, los de corrupción, la impunidad para ellos mismos, ¿no? Y el resto de leyes, restándole facultades y competencias al Ministerio Público, que hoy ha sido copado por el Pacto de la Impunidad. Tenemos que retomar el Estado de Derecho en el país. Y sobre el tema de la criminalidad, tenemos un plan de gobierno donde se prioriza este tema. Incluso tenemos un plan contra las extorsiones, que lo haremos público próximamente. No puedo dar detalles todavía, pero tenemos un plan muy amplio sobre seguridad ciudadana, incluyendo un plan sobre el tema de las extorsiones. Estamos en un desgobierno absoluto. Que están completamente fuera de control. Dina Boluarte se fue, llegó el señor Gerí, pero ustedes han sido críticos también al señor Gerí, no solo a Dina Boluarte. ¿Por qué? Es la continuidad del Pacto de la Impunidad. Este señor, cuando fue congresista, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, blindó a Dina Boluarte para que no la puedan investigar. ¿Qué van a hacer con esas investigaciones cuando lleguen al poder? Yo tengo una propuesta clara que la estamos coordinando como próxima bancada a nivel del Partido del Buen Gobierno. No solamente la derogación de las leyes pro crimen, y también una ley que va a declarar en emergencia a la Policía Nacional para su reorganización y purga, sino también tenemos que implementar, así como se hizo en el año 2001, después de la dictadura fujimontesинista, una comisión investigadora. Y eso lo puede hacer la Cámara de Diputados. Y lo vamos a hacer porque acá no puede haber borrón y cuenta nueva. ¿Una comisión investigadora de qué? De todos los hechos acontecidos en los últimos 2 años, por lo menos. Las vulneraciones amplias a los derechos humanos de la población, las matanzas. Ok, para el tema de los muertos y la represión en el régimen de Dina Boluarte. Y todos estos cambios legislativos irregulares que han hecho vulnerando la Constitución. Tiene que ser una comisión amplia. Más allá de una comisión amplia, lo que se preveía era que iba a revisarse la conformación del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia. La remoción de estos no corresponde a la Cámara de Diputados, pero sí ahora a la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la propuesta en esa materia? ¿Ustedes mantendrían el mismo Tribunal Constitucional o dirían este titular ha prevaricado y lo vamos a sacar? No, creemos de que todo se tiene que revisar, porque sabemos... No tienen una decisión. No, el Pacto de la Impunidad ha nombrado a muchos funcionarios clave del Estado y ha copado instituciones. Tenemos que ser claros, la población felizmente ya se está dando cuenta quién es quién aquí. Pero ¿se puede hacer algo o no van a hacer nada? No, tenemos que hacerlo, claro que sí. Claro, pero digamos, ¿sacarían al Tribunal Constitucional? Bueno, es algo que internamente estamos evaluando. Están evaluando. Claro que sí. Pregunta al público, vamos a ver. El ejército también necesita una reestructuración. Estudios de psicología mencionan que la formación del militar está fuertemente ligada a la violencia doméstica. Sí, hay muchos casos de violencia doméstica en las fuerzas policiales también. ¿Qué pensamos de esto, usted que es sociólogo? Bueno, yo he sido muy crítico en mis redes sociales los últimos meses, por ejemplo, con relación a esta ley que también quería borrón y cuenta nueva para los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. O sea, el tema de lesa humanidad es, a ver, no hay prescripción en crímenes de lesa humanidad. Ese es el principio fundamental. Está en un tratado de Naciones Unidas que el Perú ha firmado. Fernando Rospiglio sí creo lo contrario y sus amigos militares en el Congreso también. Y han hecho varios intentos, desde una amnistía hasta una ley que dice que los crímenes que no prescriben sí prescriben. Obviamente,
hasta ahora, gracias a Dios, el Poder Judicial ha respondido primero con control difuso y ahora con control de convencionalidad. ¿Qué harían con esas normas? Hay que derogar esa norma. De todas maneras. Definitivamente. O sea, el Estado no puede estar a favor de la impunidad. Hay que proteger a las víctimas. Esto me hace recordar mucho cuando yo recién era un estudiante en la secundaria y viví la época del fujimontesinismo, pero felizmente me tocó vivir la transición de recuperación de la democracia. Yo en esa época entré a San Marcos como estudiante de sociología, entendí todo el proceso. ¿Lo han terruqueado alguna vez? Claro que sí, porque yo he participado en más de una marcha. O sea, usted ha sido terruqueado sistemáticamente. En las redes sociales soy terruqueado, caviarizado. Todo este discurso, pues, bien consolidado que viene de los operadores del pacto de la impunidad, ¿no? Pero claro, sociólogo de San Marcos ya no hay nada más que decir. Bueno. Es de izquierda y además es terrorista. Pero, digamos, bromas aparte. Y he sido funcionario de Naciones Unidas más de 10 años, así que no me pueden andar poniendo a la izquierda tampoco. ¿Qué haría con la ley APSI? La famosa ley que sacó este Congreso, que es terrible, ¿no? Porque le prohíbe a organizaciones de derechos humanos defender con recursos internacionales a las personas más pobres del Perú. Están en plena indefensión. En plena indefensión. No pueden defenderlas. Ahora, ya la Corte Interamericana ha dicho que eso es contrario a la Convención. Están negando el derecho de defensa a personas realmente pobres. Y a mí me preocupa mucho y lo lamento, porque yo inicié mi carrera profesional en la Cancillería peruana. Trabajé 3 años. Conozco gente muy honorable en la Cancillería, pero que se presten para este tipo de normativas, políticas, lavándole la cara al régimen a nivel internacional, también como lo hemos visto, es lamentable. Y luego también tienes que entregarles una lista de todas tus actividades. Entonces, ONGs que hacen prensa, porque hay varias que hacen prensa, están sujetas al control previo de APSI, cuando la Constitución señala claramente que no hay censura previa. ¿Por qué el Congreso no fiscaliza, que es una de sus principales labores, en vez de estar... no tendría por qué fiscalizar las actividades privadas de una organización No me refería a eso, Rosa María. Me refería a que el Congreso está omitiendo su función de fiscalización de autoridades públicas. Ah, sí, claro. O sea, me está citando esta norma mala vida, que la vamos a derogar, por supuesto, porque tenemos que promover los derechos humanos, pero ¿por qué el Congreso de la República no fiscaliza y el tema de la corrupción continúa avanzando en el país? Hay una ley del año 2006, la ley de control interno, que hay que revisar y hay que fortalecer. Bueno, esa ley finalmente, acuérdense ustedes, cuando se modifica todo el tema de control interno, el Congreso establece que ellos nombran a su propio Contralor Interno. Su órgano de control interno es la única entidad del Estado que tiene un órgano de control interno nombrado por ellos mismos. Eso hay que revisarlo. Lo vamos a revisar. Tenemos otra pregunta del público. Pregunte al candidato si votará a favor de renovar el Congreso a mitad de periodo. Un referéndum anula otro referéndum y crea la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas como Singapur. Hay muchas iniciativas, por supuesto, pero una de estas tiene que ver con referéndums para modificar la Constitución o con asambleas constituyentes, porque en realidad el sistema de separación de poderes en el Perú está profundamente alterado. Profundamente alterado. Aquí ya no hay Estado de Derecho. Este pacto de la impunidad ha arrasado con el equilibrio de poderes hace rato. Estamos en estos momentos al interior del partido revisando muchos temas para en enero iniciar la campaña con todas las propuestas definidas con consenso interno. En lo personal, por supuesto, yo sí estoy a favor de una renovación por tercios del Congreso de la República, porque hay que darle un respiro, ¿no? Y hay que sacar a los malos elementos. Hay que sacar a los malos elementos. Claro, pero ¿qué haría con...? Le das estabilidad al Ejecutivo cuando renuevas el Congreso, porque la posibilidad de su vacancia va a determinarse por el electorado, por el pueblo, que elige mayorías y minorías. Pero, ¿qué le diría a la gente que dice hay que derogar la vacancia por incapacidad moral? Porque con ese artículo ahí, hemos visto que a Dina Boluarte la han vacado en horas, ¿no? Pues es contrario completamente a la Constitución. ¿Qué hacer con ese artículo? Hay que delimitarlo, revisarlo con un grupo de especialistas, porque no se puede romper tan fácilmente con la institucionalidad presidencial. Hoy gobierna el Congreso de la República con todas estas leyes malavidas y reformas constitucionales sin ningún tipo de consulta. Han atropellado la Constitución y tenemos que revisar cada una de estas leyes malavidas que ha dado el Congreso en los últimos 2 años.
vamos a ver la lista de las leyes malavidas, que eso es lo que quiero ver, que me traigan los candidatos. ¿Qué otra propuesta importante queda en el tintero para usted? Los jóvenes, Rosa María, los jóvenes, en el plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno, vamos a plantear que los jóvenes sean protagonistas del cambio en el Perú. Hoy, por ejemplo, hay una entidad, la CENAJU, que tiene pues roles menores a nivel del Ministerio del Interior. Sí. Nosotros vamos a elevar la CENAJU a la PCM como rol articulador intersectorial de todos los ministerios para que haya una política nacional a favor de la juventud. Y desde el Congreso, que es lo que me toca como diputado, junto con mi bancada, con nuestra bancada del partido, tenemos una propuesta, así como hay un esquema de obras por impuestos, muy exitosa, estamos diseñando un esquema de becas por impuestos, no porque se nos ha ocurrido a nosotros necesariamente, sino que hay toda una articulación del sector privado con organizaciones de la sociedad civil que vienen proponiendo esta alternativa y nosotros la estamos dialogando, la estamos consensuando. Es interesante. Para favorecer a los jóvenes hemos Dado visto este que- maltrato que se le está dando con beca 18. Es por lo que voy a ejemplo. decir, dado que el Estado ha decidido que solamente hay plata para 2.000 becas y no para 20.000, que era lo que habían ofrecido. Es una cosa terrible, porque realmente es la destrucción de la esperanza, ¿no? Para miles de jóvenes peruanos, beca 18 ha sido la esperanza de tener una vida mejor. Muy bien, bueno, le deseo muchísima suerte. Creo que nuestra siguiente invitada no ha llegado y por eso no me están avisando nada desde el switcher. Sospecho que esa es la razón por la cual estamos en espera. Pero vamos a hacer, ya llegó. Vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y regresamos con nuestra tercera invitada que acaba de llegar y por eso yo sentía que el tiempo pasaba y nadie me cortaba. Marisol Guillén, ella es candidata a diputada de Perú Moderno. Pausa y regresamos. Muy bien, y estamos con nuestra tercera entrevistada esta mañana. Yo les digo siempre, esto es como una entrevista de trabajo. Yo los examino, ustedes ya ven, van marcando. Y estamos con la señora Marisol Guillén. Ella es candidata número 7. Ahí tenemos Perú Aquí tengo Moderno. Perú Moderno. Candidata a diputada. Y tiene una larga trayectoria en el mundo de las MIPES, tanto con su propia MIPE como dirigenta de una gran asociación. Ella trabaja, vive en San Juan de Lurigancho, ¿no? En Miraflores de Lurigancho. Y desde ahí se ha asociado a Perú Moderno, ha sido invitada, entiendo, para poder participar en esta aventura electoral. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Sí, ¿Cómo llegó a Perú efectivamente, Moderno? Llego a Perú Moderno anteriormente porque vi que el señor Carlos Añaños estaba ahí, es un gran emprendedor, es de mi tierra, de mi zona, de San Miguel Amar, porque yo soy provinciana también de esa zona, de San Miguel Amar, Ayacucho. Entonces, yo veía de verdad a Carlos como un buen representante del emprendedor, de la micro y pequeña empresa, ¿no? Pero no fue candidato. No fue candidato. Ahora ¿no? es el señor Jaico, ¿no? Y ahora es el señor Jaico, un buen político, ¿no? Un buen constitucionalista, ¿no? Que nosotros estamos realmente agradecidos, los emprendedores, porque realmente está yendo por un partido emprendedor, ¿no? Ok. Por un partido que realmente ha sido como nosotros. ¿Llegó a inscribirse como militante usted? No, soy invitada. Está Sí, invitada. Por eso estoy invitada. recientemente ha anunciado en sus redes sociales que va como Así invitada. es. Ahora, ¿qué necesitan las MIPES? O sea, las MIPES no necesitan mucho el Estado, más bien quieren que el Estado no los moleste, ¿no? Que no les mande la SUNAFIL, que no les mande la SUNAT, que los dejen en paz, que los dejen trabajar. Pero, ¿qué necesitan legislativamente las MIPES?
Mira, ahorita tenemos bastante deficiencia de lo que es todo lo que es financiamiento. Innovación tecnológica, nos faltan modernizar nuestras maquinarias, Claro, nos falta pero todo eso es Poder Ejecutivo. poder ejecutivo. O sea, yo entendía que usted tenía varias participaciones en Compras Mi Perú, Así que es. dice que por qué no se activan más, por qué no hay más oportunidades. Sin embargo, Compras Mi Perú es un programa que no es del legislativo, es del ejecutivo. Es del Ejecutivo, así es. Pero este programa Compras a Mi Perú llega a todas las regiones. Ana María, si ha sido realmente el año pasado, con el decreto 1414 se ha avanzado muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque prácticamente ha sido con un financiamiento desde el 2023. ¿Ustedes esperaban compra de uniformes, de Compras carpetas? de uniforme, de carpetas, de calcetín, de zapatillas, ¿no? Zapatillas, Y para todos los colegios para del todos Perú. los colegios del Perú. Y eso no ha sucedido. Solamente se ha hecho los buzos y polos. O sea, tú le das a un niño un buzo y un polo y faltaría pues Los lo zapatos. primordial, ¿no? Las Claro, zapatillas, claro, el se supone que calcetín, el gorrito. El padre tiene que comprarle la ropa, pero lógico. está muy bien que el Estado peruano en las zonas más pobres del Perú haga esto, pero para ustedes era vital, porque de eso dependía, ¿no es cierto? La reactivación de las MIPES, porque no ha habido nada claro de una reactivación buena para la MIPE, ¿no? Porque realmente nosotros hemos esperado Reactiva, FAETEXCO, diferentes programas que ha habido de financiamiento, pero sin embargo no ha llegado a la MIPE. Es más, FAETEXCO nos pedía garantías de casa, que Claro. tenías que tener una casa. Y nosotros como emprendedores, pues imagínate, no tenemos una casa. Claro. Entonces, debe haber políticas claras, debe haber financiamiento para las MIPES. Pero hay hay financiamiento en microcrédito, o sea, en crédito pequeño, eso sí hay. Los intereses son altos, las tasas son altas. Bueno, es que el riesgo es enorme. Pero habría que ver, buscar la manera de cómo apoyar a un emprendedor. Claro, lo que porque no- Ana María, discúlpame Sí. que te corte, pero yo te cuento una realidad así rapidita nada más de una MIPE de San Juan del Lurigancho, porque la mayoría de industriales de confección ahora están en San Juan del Lurigancho, que es una población de más de 1.250.000. Así es. Entonces hay casi 3.600 microempresarios. Entonces Hay mano nosotros de podemos, obra. la realidad es bastante dura ya cuando tú vas a una MIPE que le ves con una maquinaria que tiene antigua, que no está modernizada, y sin embargo hablamos de industrialización. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que acompañar a un emprendedor para que pueda ir progresando y pueda ir renovando su maquinaria, porque sacas un préstamo con un interés muy alto, mientras la estás pagando ya tu maquinaria prácticamente se va gastando. Entonces, ¿cuándo es donde esa MIPE va a ir creciendo? Entonces, hay que ir desde abajo, a la MIPE hay que prepararle, hay que capacitarle, hay que capacitarle, pero no capacitación en documentos, porque es lo último que nos han dado, capacitación en documentos. Ahora lo que nosotros necesitamos es realmente que vayan ingenieros, capaciten a nuestras Claro, MIPES. pero todo eso es Poder Ejecutivo. No hay nada en el Congreso que tenga que ver con eso. O sea, salvo que usted me diga que quiere sacar una nueva ley MIPE, pero No. No, ya la ley está. La ley MIPE, mira, la ley MIPE, al contrario, nos han quitado el 40% de las compras del Estado. no. Con la nueva ley MIPE. Claro, Claro. pero no, les han quitado la obligatoriedad. Así es. La obligatoriedad. El Estado sí puede comprar todo lo que quiera, pero no es obligatorio. Claro. Tenían ustedes ahí una especie de, de colchón, si quieren, para tiempos difíciles. Así es. Pero también tienen que entender que el Estado puede comprar a un mediano o gran productor a un precio mucho menor y con menos riesgo de incumplimiento. Por eso es que se los han sacado. Ese es el problema. Pero ¿cómo ayudamos a las MIPES? O sea, si nosotros vamos a pensar en las empresas grandes, No, ¿cómo nos vamos el con las asunto MIPES? es que, digamos, cuando uno escoge ganadores en un mercado, Claro. hay perdedores también, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que usted está pidiendo que el Estado escoja a unos ganadores, que son su base, pero hay otros que también se perjudican. Pero para eso está la OCE. Ahora, veo que usted va mucho al Congreso, he visto que ha entrado y Sí. salido mucho al Congreso, muchas reuniones con la señora Margot Palacios. ¿Qué están trabajando? Nosotros hemos estado trabajando al principio lo que es el programa 1414 para el sector metalmecánica, fondos de financiamiento para el fondo de programa 1414. Todo por- lo que es metalmecánica, había unas viviendas en ¿Pero por qué construcción. con el Congreso? Las cuales, lo que pasa es que no ha habido, o sea, primero queríamos cambiar la 1414. Porque tampoco está reglamentada. Ya. Entonces, por ende, no se ha ejecutado bien el programa. Ya. No se ha ejecutado bien, es muy burocrático, se ha esperado como 2 años, casi 2 años y medio para terminar este programa y aún todavía no se termina. Ya. Y para que puedan ingresar nuevos fondos.
La modificación de la 1414 es muy importante porque prácticamente no le llega a la 1414 es un decreto legislativo. Así es, decreto legislativo. Así es. Muy bien, para que la gente entienda qué legislativo. cosa es la 1414. Sí, A veces la jerga la conocen ustedes. Claro. Es un decreto legislativo. Y ustedes pedían una modificación en el Congreso. En el Congreso. Y no ha salido esa modificación. Y no ha salido esa modificación. ¿Por qué era específicamente lo que querían modificar? Que no sea tan, o sea, había partes donde nos piden a la MIPE capacitación, 20 capacitaciones, Ajá. pero la MIPE pues no se desarrolla a punta de capacitaciones en cartón, se desarrolla a punta de capacitaciones, pero en la cancha, en la MIPE, ahí tienes que enseñarle a cómo regular una máquina, cómo sacar una mejora de los tiempos. ¿Los requisitos para qué eran? ¿Para acceder a los programas Para del Estado? acceder a los programas del Estado. Ok, ustedes querían que les bajen los Que requisitos. nos bajen los requisitos. Ok. Que nos bajen los requisitos. Tenemos una pregunta del público. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar el legalizarse y pasar a la formalidad a los negocios pequeños? Para reducir los costos. Para que puedan pasar a la formalidad, porque hay mucha MIPE informal, completamente informal. Tenemos muchas MIPEs informales. No, perdóname, además, toda la mano de La obra, mayoría. toda la mano de obra no pasa una inspección de SUNAFIL. Así es. No pasa. No pasa. O sea, ustedes son básicamente informales. No, nosotros somos formales. O sea, la MIPE en sí, podría ser de repente de los que recién inician, pero la MIPE nosotros somos formales, tenemos personal en planilla. No, usted sí, pero Claro. le digo, en general tienen algunas personas en planilla para cumplir, que normalmente es la familia, ¿no? O sea, el dueño Claro, del eso negocio, es su una MIPE, ¿no? esposa, su hijo, y así tienen seguro social, pero el resto de los trabajadores no tienen nada, ¿o no? No, la mayoría de las MIPE sí tienen, son formales, son formales. La mayoría. La Oiga, mayoría de las el MIPES. 80% de la PEA nacional es informal y el 98% del país trabaja en MIPES. ¿Cómo van a ser la mayoría formales? Eso no Claro, es hay verdad. una parte que es informal, ¿no? Una parte Hay no, la gran mayoría es informal. O sea, efectivamente, la creas, tienes un registro para pagar RUS. Para pagar RUS, así es. Para pagar RUS, que es lo mínimo, y ya está. Y en la planilla pones a la esposa y a los 2 hijos para que En el tengan RUS seguro no se social. puede, Rosa María. En ¿Ah? el RUS no, en el RUS no, pero sí en el régimen MIPE tributario. A Claro. partir del RUS, cuando un empresario empieza con RUS no puedes poner, pues no tienes personal en planilla. No puedes, ¿no? Sino allá pasas al régimen MIPE tributario donde sí es necesario. Claro, pero que digamos, tengas. son arreglos a medias. Por eso le digo, no pasan una inspección de la SUNAFIL. Porque abren la puerta y encuentran a 100 personas cosiendo en máquina de coser y le aseguro que el Será por casos de 99, informalidad, ¿no? el 99 no está en planilla. El 99, y chapan su plata y se van. Y eso es lamentablemente la MIPE en el Perú. Yo no dudo que no sea una estrategia de mejora y de emprendimiento, Claro. pero también detrás de esa estrategia de mejora hay una realidad. Y es que los empresarios no pueden cumplir con las normas laborales. No pueden. Quieren, pero no pueden porque son carísimas. Son caras. ¿Qué haría demasiadamente usted con caras. la legislación laboral en el Perú? Eso sí puede hacer siendo diputada. ¿Qué haría con la legislación laboral? Con la bueno, tendría que yo presentar proyectos realmente nuevos, ¿no? Que faciliten al emprendedor para que puedan formalizarse. ¿Usted cree en la estabilidad laboral? No. No, ¿no es cierto? No La hay dero- estabilidad laboral. La derogaría, La pues, porque en la derogaría, realidad porque no hay. en la realidad no hay. Bueno, Así eso es revolucionario, ¿se da cuenta? Claro. Eso probablemente no le jale mucho voto, porque la gente cree, pero el 90% del país no tiene ninguna estabilidad laboral. No tiene estabilidad laboral. Ni yo tengo estabilidad Pero laboral, es por ni las usted, ni nadie. políticas, por ejemplo, las políticas, pues, las políticas de Estado. Bueno, pero el problema es ese. ¿Usted cree que hay que pagar 2 gratificaciones más un mes de vacaciones, 3 sueldos adicionales al sueldo que recibe el trabajador? La MIPE no podría. De hecho, tiene una ¿Por ley qué? Porque especial ahí- de 15, porque a la MIPE le 15 persigue, días. claro, porque a la MIPE le persigue, pues, le persigue los altos intereses, por ejemplo, que saca del banco, ¿no? Y la informalidad, aparte de eso, la falta de financiamiento. Hay una serie De costos. O sea, si usted Claro, no hay una tiene serie de crédito costos. o el crédito es carísimo porque es una empresa de alto riesgo, ¿cómo le paga a los trabajadores? Claro, pero no puede. solamente hablemos de las MIPES, también de las empresas grandes. O sea, Ah, no, estamos no. hablando en ambos lados, ¿no? En ambos lados, Estamos pero en el ambos caso de lados. las MIPES, porque usted representa a las Claro. MIPES, ese es el problema central. Entonces, tiene que haber una nueva ley laboral. De hecho que sí, tiene que haber una nueva ley Esa es la laboral. propuesta. Esa es la, Así esa es. es la reducción de costos. Y usted dirá, Aparte de eso- hay gente que nos dirá, pero eso es a costa de los trabajadores. Pero esa ya es la realidad.
Vivimos en un mundo de ficción. ¿Cómo hacemos para que sea más realista el mundo? Y así nos metemos a todos a la formalidad, pero una formalidad pero habría realista. que mejorar también en los aspectos, por ejemplo, de crear parques industriales, ¿no? Parques industriales, ¿para qué? Para que estas MIPES puedan desarrollarse de una manera formal, normal, con todas las instalaciones correctas, ¿no? O sea, hay que conducir a la MIPE a que realmente vaya creciendo, porque si tú vas a querer que una MIPE que está en San Juan del Lurigancho, en las alturas de San Juan del Lurigancho, en los cerritos, ¿no? Vas a querer que una MIPE tenga personal en planilla, pero no hay trabajo permanente, no tiene, o sea, no se puede, no hay forma. Entonces, para eso yo voy a impulsar los parques industriales, que se creen los parques industriales realmente en todos los distritos y ¿por qué no? A nivel nacional. Veamos, y esto sí se puede declarar de interés nacional, social y político. Claro, Villa El Salvador, declarar algo de interés social, yo le voy a tener que desilusionar, no sirve para nada. Usted no sabe la cantidad de leyes que hay declarando cualquier cosa de interés social y de ahí no pasó nada. Y ahí no pasó nada. Pero les gusta a la gente, ¿ah? Les gusta a los electores, sí, ya es de interés social. ¿Y para qué sirve? No para nada, pero nos gusta. ¿Ya? Es como tener un cuadrito, ¿no? Entonces tienes el cuadrito, pero no, bueno, igual. Entonces, el Parque Industrial de Villa Salvador, por ejemplo, que funciona bastante bien para madera. Sí, Ha sido pero exitoso. está también cuero calzado. Cuero y calzado también. Metal y madera. Y ustedes en San Juan del Lurigancho no tienen algo similar. Nosotros en San Juan de Lurigancho, más o menos por la cuadra 4 de Canto Grande, hay terreno para el parque industrial. Pero ya. el problema, ¿qué pasa? Son de las autoridades, pues del alcalde, del ministro de Producción, ¿no? De la gestión que se puede hacer. Pero lamentablemente está desatendido. Mira, yo te cuento un caso Pero así. el terreno pues no va a ser gratuito, ¿no? No, pero ya es un terreno ya que está ahí destinado para parque industrial. Ya El sé. problema es que la municipalidad lo usan para otro tipo de actividad. Es que no Claro. es de, o sea, la propiedad es del Estado. Claro, la propiedad. Entonces, qué rico, yo quiero que me pongan mi tienda o mi taller No, pero en un terreno del Estado. Mira, si nosotros nos dan un terreno, nosotros vemos la forma de cómo lo financiamos. O sea, las MIPES tampoco decimos, ¿sabes qué? Que nos den todo gratis, ¿no? Entonces, No, imposible. el señor Añaños no surgió así, ¿ah? No, no fue. No Al surgió así. contrario. Claro. Y si el señor Añaños pudo, ¿por qué no pueden los demás? Por la falta de financiamiento, pues acompañamiento. ¿Usted cree que lo más grave es la falta de financiamiento? Claro, la falta de financiamiento Ahora, y el acompañamiento el tecnológico. problema del financiamiento, como usted sabe, es el riesgo. Y si la morosidad sube, el riesgo sube. Pero Rosa María, tampoco me digas así, porque ha habido reactiva. Ha habido Claro. reactiva. Se Sí, han perdido claro. millones. Muchas No. empresas no han devuelto. ¿Sabes cuánto ha sido A la MIPE le ha llegado. ¿Sabes cuánto ha sido la morosidad? Total, ¿ah? Total. Menos total. del 4%. ¿Ya ves? Imagínate. Pero menos del 4%. La morosidad total de 59.000 millones de soles. Así es. Ha sido extraordinario. Claro. Dicen, falta cobrar 6.000. Sí, pero prestaste 59.000. Lógico. O sea, la gente sí pagó. El reactivo ha sido un éxito. Y fue un éxito en medio de una tragedia. Porque el Perú paró. Y esa tragedia ha sido muchos años para salir de ella. Así es. Muchos y hasta años. ahora la MIPE todavía no sale. No sale. No sale. ¿Usted cree no que no sale, sale? No sale. No sale. Al contrario, el año pasado han quebrado muchas MIPES. O sea, este año y seguimos Ahora, quebrando. usted sabe que en el mercado eso va a pasar. Va a seguir quebrando. O sea, no. Algunas van a prosperar, algunas van a crecer, algunas van a ser como las del señor Añaños, otras se van a quedar donde están y otras van a desaparecer. Eso es Claro, así. Eso es así. Y estamos en estamos en eso. Muy bien. Mucha suerte, señora Guillén, por haber estado con Muchas nosotros. gracias, Gracias Rosa por María, acompañarnos. gracias. Terminó el programa, me dicen que nos tenemos que despedir y yo les agradezco a todos su paciencia. Me despido acá en esta cámara y no se olviden de hacer las 3 cosas que les pido todos los días. A estas alturas me tienen que haber dado un like. Por favor, les presento 3 candidatos diarios hasta el 12 de abril. Hasta el 10 de abril, en realidad, porque el 12 ya es el domingo 12 de abril. Y además les presentamos todas las noticias importantes de la política del país. Un like, compartir el programa, compartan las entrevistas justamente para que su familia, sus amigos conozcan a las personas que están viniendo, si no, no las van a conocer. ¿Eh? Yo no he visto hasta ahorita ningún programa en ninguna parte que presente 3 candidatos diarios. Ojo, o sea que compartan. Y finalmente, suscríbanse a las redes de la República, porque si no están suscritos, el algoritmo no nos va a volver a juntar y no me van a poder volver a ver. Así que suscríbanse. Nos vemos nuevamente el día de mañana.